amigos de La Habana y de sus historias escondidas. Quizás usted no conozca este monumento que preside el parque que se encuentra en la calle Velascoaín, entre Estrella y Maloja, frente al edificio que durante muchos años, en tiempos de la República, acogió al Ministerio de Sanidad, hoy en día Escuela de Diseño. Este monumento es dedicado a uno de los insignes científicos cubanos, Carlos Juan Finlay Barrés, el hombre que marcaría su impronta dentro de la medicina tropical al determinar que el mosquito podía ser un agente transmisor de enfermedades infecciosas, cosa que no le había pasado a nadie por la cabeza hasta ese momento. También colaboró para determinar que el tema del agua, por ejemplo, era fundamental en la prevención del cólera y alcanzó cierta notoriedad en el campo de la oftalmología y como internista. Mis amigos, todo cubano debe estar orgulloso de la figura de Carlos J. Finlay, y a él estaremos dedicando el programa de hoy. Vamos a desentrañar una buena cantidad de historias de su vida. Por supuesto, yo no había nacido, pero me lo contaron. Y ya sabes, como me lo contaron, ahí va. Mis amigos, aquí radicaba en tiempos de la colonia la Academia de Ciencias de Cuba. Este fue el lugar donde por primera vez Carlos J. Finlay expuso su teoría del mosquito como agente transmisor de la fiebre amarilla. Pero su discurso no entusiasmó a nadie. Esto ocurrió el 14 de agosto de 1881. Si bien nadie refutó su teoría, tampoco se polemizó sobre ella. Así es que no le dieron la importancia que llevaba el crucial descubrimiento. Tuvieron que pasar casi 20 años para que se pusiera en práctica por primera vez sus recomendaciones. La lucha permanente contra las adversidades, las vicisitudes, fue algo que marcó la existencia del sabio cubano. Ninguno de los logros que alcanzó en vida le llegó de manera fácil. Carlos J. Finlay nació en Puerto Príncipe, hoy en día ciudad de Camagüey, el 3 de diciembre de 1833, en medio de una de las tantas epidemias de cólera que azotaron a nuestro país en el siglo XIX. Su padre era un médico escocés que había llegado a las Américas entusiasmado por las luchas libertarias que estaba llevando a cabo Simón Bolívar en el Cono Sur. Con el paso del tiempo, la familia Finlay se iba a mudar hacia las afueras de La Habana y, debido a las condiciones sanitarias, envían al joven Finlay hacia Europa huyendo de cólera. Y a su llegada a Europa se enfermó precisamente de cólera, de una manera tal que a pesar de muchos esfuerzos que llevó a cabo su padre, siempre se le quedó a Finlay un trastorno en el habla. Pues bien, regresa a Cuba y cuando cumplió 15 años, vuelve a cruzar el Atlántico, pero esta vez con toda la familia, y se vuelve a enfermar Finlay, esta vez de tifus, lo que aceleró su retorno a nuestro país. Señores, por muy malas que estuvieran las condiciones sanitarias en la isla, hay que reconocer que la salud de Finlay se le daba mejor en el trópico. Seguimos con la historia. Vengo con mi hall, vengo con mi clima, con mis negros, con mi rima. Ando dando siempre con presión mi soul. Arrebato, acelere pa' que no te altere. Échale pimiento y con fundamento. Este es el momento, yo soy tu alimento. Oye. Señores, aquí estamos, frente a Prado 156, pues en aquella casa vivía Carlos J. Finlay en 1900, año en que fue visitado por una comisión de oficiales médicos del ejército interventor norteamericano que vinieron a informarse sobre las investigaciones del galeno cubano y también con el objetivo de enterarse cuál era la cura que este proponía para la fiebre amarilla. Pero este es un tema bastante escabroso y voy a dejar que sea el maestro Don Ciro Bianchi quien lo desentrañe. Yo voy a seguir contándote sobre los avatares de la vida del joven Carlos J. Finlay. Finlay, mis amigos, quería ser médico como su padre, pero no lo dejaron ingresar en la Universidad de San Jerónimo, pues los catedráticos que habían allí no le reconocían, muchas gracias, no le reconocían sus estudios en el extranjero. Así es que el padre no le quedó más remedio que enviarlo a la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos, a estudiar medicina. Y ahí se graduó finalmente en el año 1855. Sus profesores norteamericanos quisieron que se quedara ejerciendo en los Estados Unidos, pero Finlay quiso dedicarse a los suyos, así es que retornó a nuestro país. Pero qué va, mis amigos, todavía la fortuna no le mostraba su mejor cara, pues Finlay le costó casi 2 años revalidar su título en nuestro país, ya que lo suspendieron la primera vez que se presentó. Pero al fin logró hacerlo y ahí estaba él, estudiando medicina, ejerciendo como médico y combatiendo cada una de las epidemias que azotaban nuestro país. Fue a propósito de una epidemia de cólera que azotó La Habana en el año 1867 que comenzó a interesarse por las enfermedades tropicales. Y después de mucho estudiar, terminó concluyendo
que en la transmisión de estas enfermedades debía incidir un elemento independiente a la enfermedad y al enfermo mismo. Seguimos. Y a la mala suerte que siempre tengo aquí atrás, la voy a matar y la mala noche. Señores, su obsesión por encontrarle solución al problema científico le hizo ganarse entre sus colegas el apodo burlón de el médico de los mosquitos, pues no era nada raro verlo caminar por las calles de La Habana con los bolsillos de sus sacos llenos de recipientes de vidrio con mosquitos infestados. Mis amigos, en aquella casa número 407 de la calle G, que es una de las dependencias de la muy conocida Alianza Francesa, encontró la muerte el sabio cubano el 20 de agosto de 1915, cuando ya era un venerable científico reconocido por toda la comunidad internacional. Y ahora sí, terminó nuestro recorrido de hoy y nos vamos para casa del maestro Don Ciro Bianchi. Sígueme. Don Ciro Bianchi. ¿Cómo está usted? Ahí, amigo. ¿Qué se dice? Bien, se dicen cosas de Finlay. Bueno, sí, estamos en Finlay. No, Maestro, le dejé lo de la intervención norteamericana. sí. No, mira, el problema es, bueno, ya hablamos de eso aquí de la intervención americana, pero cuando se acaba la cesa la soberanía española, ya, que los americanos se quedan en Cuba, ¿no? El ejército, los jefes del ejército están preocupados porque la fiebre amarilla le causaba tanto más estrago al ejército, a las tropas de ocupación, que lo que le había ocasionado la misma guerra. Acuérdate que no todo el que contrae la fiebre amarilla se muere, ¿no? Pero enfermos, entre enfermos y muertos eran más las bajas que la de la guerra. Los americanos empiezan a hacer sus investigaciones, ¿no? Empiezan a investigar, pero no dan pie con bola. Cuando ya desesperados, que no saben qué hacer, no saben cuál es el problema de la fiebre amarilla, deciden ver a Finlay. Ya estamos hablando del verano de 1900. Van 3 médicos, Walter Reed, Lazar y Carroll, a ver a Finlay. Ellos no creen en la teoría de Finlay. Van a verlo porque no tienen otra salida. Sí. No se empatan con la verdad. Y entonces Finlay está conversando en su casa en la tarde con un médico muy famoso cubano de la época, Díaz Albertini. Anuncian una visita y eran estos 3 médicos norteamericanos. Finlay, bueno, le explica los resultados de 20 años de investigaciones con el mosquito como ente transmisor de la fiebre amarilla. Ellos no lo creían, pero bueno. Y Finlay le da una jabonera con larvas una jabonera de porcelana con larvas de mosquito. Ellos empiezan a investigar a partir de la teoría de Finlay, aún sin creer en ella. Carroll es picado por un mosquito y contrae la fiebre amarilla, pero no muere. Pero Lazar, que se deja picar intencionalmente por mosquitos infestados, fallece. Ya esto en septiembre de 1900, acuérdense, ellos han ido en julio, agosto o junio a ver a Finlay. En septiembre de 1900 ya ellos, el ejército se convence, los americanos se convencen que Finlay tiene razón. Y entonces empieza una política de petrolización de todos los lugares donde el mosquito puede anidarse, puede reproducirse. Y hay que decir que desde julio de 1901 a septiembre de 1902 no se produjo en Cuba ni un solo caso de fiebre amarilla. Por supuesto no hubo muerte, no hubo ni enfermos ni muertes por fiebre amarilla. Después esto va a cambiar, después va a haber algunos casos, pero van a controlar la enfermedad. ¿Qué pasa? Que Rick actuó con muy mala intención, porque Rick nunca reconoció, Rick se adjudicó el descubrimiento de mosquitos como ente que revolucionó la medicina de su tiempo, ¿no? Porque eso no se concebía. Se lo adjudicó como él, como idea suya. Y en corporaciones, en congresos médicos internacionales, etcétera, etcétera, los médicos cubanos y el propio Finlay tuvieron que salir a defender que Finlay era el descubridor. Incluso hay un congreso en que ellos se enfrentan. Y entonces sale Rick y explica, cuando se para Finlay a hablar, el congreso entero se pone de pie aplaudiendo a Finlay. Y entonces se llega a la conclusión, con un documento ya oficial de la medicina, que Finlay, y solo Finlay, es el descubridor del ente transmisor de la fiebre amarilla. Finlay se llena de gloria, por supuesto, porque a partir de ese momento, a partir de que ya en Cuba se demuestra la eficacia de eliminar el mosquito, pues grandes zonas de Asia, de África, de América Latina,
son saneadas por un método de la petrolización. Del canal de Panamá pueden terminarse gracias a que gracias a este descubrimiento, porque la gente se moría por miles ahí en el canal de Panamá por la fiebre amarilla. Ahora, en los primeros años del siglo XX, no sé si en el 3, en el 4, el doctor Ross, que era un médico británico que había ganado el premio Nobel en 1902 con sus investigaciones sobre la malaria, va a Panamá y se